Bueno, pues empezamos. Lo primero, desearos buenas tardes a todos. Para aquellos que no me conozcáis, yo soy Carmen Laorden, soy responsable del Departamento de Voz y Datos del Grupo Guarconsa. Estoy a vuestra entera disposición para cualquier consulta que tengáis sobre redes de cobre y fibra, electrónica de red, SAIS y demás. Para nosotros es un placer, para todo el Grupo Guarconsa, el poder ofreceros este webinario de mano de Víctor Gómez, que es el responsable de canal de TP-Link España. Hoy va a mostraros las ventajas y los productos de la solución profesional que nos ofrecen con la familia Omada. Esperamos que con este webinario el poder ayudaros resolviendo todas aquellas dudas que tengáis sobre qué equipos son los más adecuados según su entorno, lo fácil que es configurarlos con su software Omada y todo lo que os puede aportar actualizándoos y creciendo en vuestro negocio. No quería despedirme sin antes recordaros que disponemos de un gran stock de todos estos materiales de TP-Link en cada una de nuestras 5 delegaciones de Plaza Castilla, Chamberí, Leganés, San Fernando de Henares y Coelsa, Alcobendas. Como os adelantaba, voy a dar paso ya a Víctor Gómez, quien nos impartirá este webinario de la mano de TP-Link y empezamos. Hola, Víctor. Muy buenas, Carmen. ¿Qué tal todo? Bueno, muchísimas gracias por esta presentación. Puntualizar que el apellido es Fernández, ¿eh? Simplemente dejarlo claro. Y agradecerte esta presentación que has hecho un poquito para presentarme yo también. Aprovecho. Como dice Carmen, pues yo soy el gestor o el responsable de toda la parte de TP-Link SMB o TP-Link Enterprise para dentro de España, el mercado español. Nosotros tenemos un acuerdo cerrado de distribución con Guarconsa desde hace mucho tiempo y, bueno, pues es un placer para nosotros poder desarrollar este negocio con ellos y agradecer, por supuestísimo, el poder tener esta oportunidad de realizar estas acciones. Estos webinars para mí son realmente interesantes, realmente importantes para poder acercarnos en conjunto, ¿no? Fabricante y distribuidor, a todos vosotros, que sois los instaladores al final, los que ponéis en práctica, los que usáis los productos. Y bueno, pues sí que me gustaría que cualquier cosita que tengáis en el chat podáis comentarlo durante la presentación o incluso si habilitamos en un momento dado vamos a habilitar un cuadro de preguntas y respuestas donde se irán listando esas preguntas que tengáis. Lo digo porque para hacerlo más dinámico yo la presentación la iré haciendo un poco chino-chano y al final de la presentación me miraré esas preguntas que podéis tener, que hayáis listado en ese cuadro. No sé si, Jesús, lo puedes habilitar para que esté activo. Y ya de cara al final del webinar, pues lo veis ahí en la parte derecha, al lado del chat, ahora mismo tenéis el modo PIR ¿no? Preguntas y respuestas. Aquí, más que hacerlo en el chat, pues yo os aconsejo que lo hagáis en ese cuadro de preguntas y respuestas porque así, como decía, puedo resolver esas consultas secuencialmente y de forma más ordenada y no tengo que estar buscándolas en el chat para que sea más rápido para todos y más ágil, ¿vale? Bueno, dicho esto, ya me he presentado. También agradecer a Guarconsa, pues eso, la oportunidad que tengo aquí para hablar con vosotros. Y bueno, hoy el temario, ¿de qué vamos a hablar? Pues dentro de todo el portfolio de producto de TP-Link, que es inmenso, entre muchas otras cosas se los conoce, obviamente, por lo que es más mercado residencial o producto para casa, ¿no? Los routers, los routers 4G, los PLCs, los repetidores Wi-Fi, todas estas cositas. Aunque, como os decía, pues TP-Link está creciendo muchísimo, especialmente en los 2 últimos años en la parte de empresa, es donde toda la compañía a nivel nacional se está orientando para desarrollar el negocio y pues hemos hecho una gran apuesta con Guarconsa para distribuir en este sector, que es el vuestro. Así que aprovechad para cualquier duda que podáis tener. Tenéis mis datos de contacto también aquí. Mi correo electrónico es victor.fernandez@tplink.com. A través de Carmen y de Guarconsa, o si tienes que hacerme alguna pregunta, pues yo estaré encantado de resolverlas para proyectos y demás. Hoy vamos a hablar de esta parte de producto más profesional que nosotros llamamos Omada o que conglomeramos dentro de la submarca, digámoslo así, ¿no? O del nombre de Omada. Pero antes de nada,
quería hacer un breve recordatorio, ¿vale? Este recordatorio es que básicamente hemos habilitado, pues con el motivo también de este webinar, estas acciones, una campaña dentro de Warconsa en la que estamos ofreciendo pues precios especiales en muchos de los productos que vais a ver hoy en esta presentación, que están orientados, como decía antes, a la parte de empresa, a tanto Wi-Fi profesional como switches gigabit, con diferentes opciones que iremos viendo ahora a lo largo de la presentación. Esta semana de TP-Link, que es como lo he llamado, es una promoción especial y os aconsejo pues, que entréis en la web de Warconsa o realicéis cualquier consulta. Si tenéis que comprar cualquier cosa de TP-Link, pues que lo preguntéis en Warconsa para que tengáis claro cuáles son esos productos y qué descuentos podéis obtener. ¿Vale? Dicho esto, este breve recordatorio, pues vamos a empezar un poco. No pretendo que sea un webinar muy largo. De hecho, hoy lo que vamos a ver aquí, como decía, era esta parte de Omada. Y lo que vamos a ver es un poquito la parte teórica para que entendáis un poco cómo está estructurada la familia, qué tipos de producto hay, qué solución hay, para qué entornos nos puede servir y qué ventajas tiene frente a la competencia, ¿no?, más directa que podamos tener. Y también que nos situéis un poquito, aquellos que no nos conozcáis tanto, que nos situéis respecto a otros competidores, pues que podemos tener en ventajas o desventajas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así como haciendo un poquito de historia, pues básicamente explicaros que Omada inicialmente nació como una solución exclusivamente de Wi-Fi profesional, es decir, solamente eran puntos de acceso Wi-Fi y controladoras para hacer esa gestión unificada de una red que tengáis montada con puntos de acceso Wi-Fi. Pues poner un ejemplo, un pequeño hotel, una pequeña oficina, escuelas, cualquier tipo de entorno, luego veremos con más detalle, nos podría servir. Pero actualmente veis en pantalla este recuadro azul que cubre pues no solamente la parte de Wi-Fi a la izquierda, sino que también cubre los switches y los routers profesionales. Actualmente, lo que digo, el ecosistema de Omada es un ecosistema de producto que incluiría pues, toda esta parte de Wi-Fi profesional, que son los puntos de acceso, los switches gestionables dentro del portfolio de producto y los routers también profesionales para empresa. Los routers profesionales que, como veremos luego, pues básicamente son equipos que tienen VPN, que pueden permitir tener balanceo de carga, por ejemplo, más de una línea de Internet y este tipo de cosas, ¿vale? De esta manera, lo que queremos tener con Omada es una especie de el ABC de una red. Y al final el ABC de una red no importa si es una red muy chiquitita, para entornos que a lo mejor sean más habituales en muchos de vosotros, y si algunos de vosotros trabajáis con entornos medianos y grandes, también os puede servir perfectamente, porque al final la necesidad, sea una red pequeña o una red grande, es la misma. La estructura básicamente es la misma. Se vuelve un poquito más compleja o hay que poner equipos más avanzados, pero la idea en sí de la red y la forma en que se gestiona es exactamente la misma. La idea de Omada es que sea una solución lo más básica y lo más sencilla posible de instalar y de configurar y de poner en marcha. Hay algunos fabricantes que tienen soluciones parecidas, pero que exigen por narices, por decirlo así, trabajar a través de un software o de un controlador que unifique esa gestión. En nuestro caso, no obligamos a ello. Si muchos de vosotros estáis habituados a trabajar con puntos de acceso Wi-Fi o con switches de manera individual y los gestionáis de forma individual a través de la interfaz web de los equipos, lo podéis seguir haciendo con nuestros equipos Omada. La ventaja es pues, que si el día de mañana quieres poner un controlador en el sistema, vas a poder hacer una gestión unificada de todo eso. Es decir, muy resumidamente, si queremos configurar 5 puntos de acceso y 3 switches, pues en lugar de tener que ir uno por uno a configurarlos individualmente, de forma muy sencilla, como de la forma clásica y habitual, podemos hacerlo a través de un controlador, tanto en local como en remoto, o a través de cloud, de una manera súper sencilla, ¿vale? Y desde un único punto, es decir, yo haría una gestión en el controlador y traspasaría esa gestión a todo el troncal que tengo de equipos Omada colgando de ese equipo, ¿vale? Pues nada, lo que veis en pantalla pretende ser un poquito las verticales de producto que estamos trabajando. Dentro de lo que es Omada, pues tendríamos los puntos de acceso, los switches y los routers de empresa. Y luego, incluso paralelamente, para algunos de vosotros que lo he añadido aquí porque sé que en vuestro sector se trabaja mucho,
hacer radioenlaces, enlaces punto a punto. Por poneros un ejemplo práctico que me encuentro muy a menudo, podríamos estar hablando de dos naves en un polígono industrial. Una tiene una línea de Internet, la nave B no tiene acceso a Internet y quieren conectarse de forma inalámbrica porque no pueden pasar un cable de fibra óptica por el suelo o lo que sea, porque están a 1 kilómetro, a 2 kilómetros, a 5 kilómetros de distancia. Y la única manera de hacerlo es o bien pagando 2 líneas de Internet, una en cada sitio, y trabajar de forma remota, o bien establecer una red local a través de un radioenlace, ¿no? Otro ejemplo que se me ocurre, pues en redes de videovigilancia, si algunos de vosotros montáis cámaras de vigilancia o cosas por el estilo, pues suele utilizarse mucho los radioenlaces para poner cámaras a cierta distancia, ¿no? A varios kilómetros de distancia, etcétera, etcétera. Son dos de las 1000 aplicaciones que puede tener los radioenlaces, pero que sepáis que también tenemos este tipo de electrónica y que, como bien ha dicho Carmen, ahora mismo, pues dentro de nuestra política de expansión y de trabajo y de crecimiento que estamos teniendo en esta rama de producto, pues tenéis bastante stock en Warconsa, ¿vale? Para poder tirar. Entornos y estructura. Que nadie se me asuste si no estáis habituados a ver estos diagramas. Es bastante sencillos de comprender, ¿vale? Primero comentaré un poquito los tipos de entornos que solemos trabajar. La realidad es que cuando me preguntan en qué entorno puede encajar Omada, la respuesta es difícil porque encaja en todos. Básicamente, en cualquier sitio donde se necesite una red, podemos montar una solución de Omada sin ningún tipo de problema. Una de las ventajas que tiene esta solución, como decía, es que es muy económica. Es de las más económicas que tenemos ahora mismo en el mercado y tenemos una relación de calidad-precio excelente ahora mismo, ¿vale? Nuestro principal competidor en este sector sería, pues, bueno, aquel que el innombrable, ¿no? El que empiezan por Ubi y acaban Quity. Me imagino que muchos los conocéis. En ese sentido, la solución es muy similar, muy parecida, con algunas ventajas que iremos viendo durante la presentación. Estos entornos donde podemos montar Omada, pues me lo piden muchísimo, sobre todo para oficinas, para pequeños y medianos negocios. Aquí ya en negocios podemos meter desde un supermercado a un bar, un restaurante. Quizá los bares y los restaurantes es una de las cosas que más me encuentro. En el sector de la hostelería y la educación es donde somos más fuertes, donde más hemos metido este tipo de soluciones. Estamos tanto en proyectos de hostelería, en proyectos de hoteles pequeñitos, hostales, hasta grandes cadenas de hoteles, como por ejemplo puede ser los hoteles Blue Bay, ¿vale? Ahora estamos metidos ahí, o en el Caribe, incluso en el Caribe hemos metido y en Cuba electrónica en hoteles muy, muy grandes, de estos que son típicos del Caribe, que son con villas, más que habitaciones en un edificio, son muchas villas rodeadas de selva y de playa, pues tenemos montadas este tipo de soluciones también allí, ¿vale? En educación, colegios, academias, incluso universidades, residencias de estudiantes y residencias de ancianos. Hemos metido muchísimo en este tipo de entorno. A nivel residencial, es cierto pues, que una solución de Omada que está pensada para empresa pues no encaja tan bien como a lo mejor los productos más domésticos para un piso normal o lo que sea, pero sí que nos encontramos muchísimo que muchos de vosotros nos solicitáis una solución de red que funcione muy bien, que sea muy eficiente, que no sea demasiado cara para entornos de viviendas grandes, ¿no? O gente que tiene cierto poder adquisitivo y que tienen pues ya no digo una mansión, pero un chalet grande de 2 o 3 pisos donde se tiene que poner cierta solución ya de Wi-Fi para que funcione bien, pues existen alternativas como el Wi-Fi Mesh y estas cosas, pero Omada suele encajar muy bien en ese tipo de entornos, ¿vale? Y luego otro sitio donde nos lo encontramos muchísimo son los entornos tipo almacenes o fábricas, especialmente almacenes y fábricas porque, bueno, está el típico escenario donde tienes el almacén, las estanterías, la presencia de hierro y de máquinas, pues obviamente es bastante negativa para el wifi en este sentido, pero haciendo un estudio de cobertura correctamente, que por cierto, esto también los podemos ayudar totalmente nosotros a realizarlo de forma gratuita, pues elaboramos un mapa de cobertura de dónde deberían ir situados los puntos de acceso y demás,
Y uno de los usos más habituales que se suele utilizar en almacén y fábricas es el tema del roaming, porque tienes al típico pistoleteador, ¿no? Digamos, para hacer el inventario del almacén, o a los toros mecánicos que van moviéndose y desplazándose por todo el almacén y necesitan estar conectados a un servidor para hacer los envíos de la información al servidor, etcétera, de lo que hay en el almacén. Y bueno, pues ese tipo de entornos, por ejemplo, son muy habituales y lo montamos mucho con esta solución de Omada, ¿vale? Dicho esto, os he explicado un poquito los entornos donde puede encajaros, por poneros algunos ejemplos de los muchos que hay. Y ahora en la parte derecha de la pantalla pues veis la típica estructura de Omada, ¿vale? O de una red que va montada con Omada. Aquí es muy importante incidir y me gustaría insistir en que no es necesario que toda la red o todo esté montado con Omada para que podamos instalar este servicio de gestión centralizada, ¿vale? Me encuentro continuamente proyectos donde la red ya es existente, ya existe y se quiere hacer una ampliación de la red. Pongamos, por ejemplo, un almacén pues, que quiere tener la cobertura en todo el almacén para el tema este de los toros y demás. Pues bueno, a lo mejor ahí solamente tienen que renovar el parque de puntos de acceso Wi-Fi, pero los switches y el router de salida a Internet ya lo tienen con otro fabricante o con nosotros con un producto más antiguo, ¿no? En esos casos no pasa nada. Es decir, Omada es compatible con absolutamente todos los productos de todos los fabricantes porque trabajamos bajo estándares. Es decir, no tenéis que tener miedo a la hora de situar un producto de Omada dentro de otra red porque va a ser compatible sin ningún tipo de problemas. Lo que sí va a ser exclusivo, digamos, es esa gestión, eso que ganamos con un controlador, que es la gestión centralizada desde un único sitio. Eso sí que solamente lo podremos tener con aquellos productos que sean Omada, ¿vale? Es decir, en este ejemplo que os ponía del almacén, si solo ponemos los puntos de acceso Omada, vamos a poder hacer una gestión centralizada de los puntos de acceso Omada. El resto de cosas, los switches que ya haya o los routers, pues se tendrán que seguir gestionando como se gestionaban antes. Pero los cacharros, por decirlo así, son compatibles todos con todos y se van a entender perfectamente, ¿vale? Eso me gustaría separarlo. Aquí veis un caso ideal en el que todo es Omada, ¿no? Tenemos el router de Omada, los diferentes switches con PoE o sin PoE repartidos por el escenario de la red, sea la que sea. Pongamos que esto es un pequeño hotel, pues pondríamos un switch por planta, por ejemplo, y luego ya pondríamos de cada switch, sacaríamos cables hasta los puntos de acceso de las habitaciones o los pasillos, ¿no? O las zonas comunes. Tendríamos esa red, esa estructura remontada y luego ya pondríamos un controlador en la red, un controlador Omada, para poder hacer esa gestión centralizada. Si ponemos un controlador Omada, la gracia es que se nos abre la posibilidad de trabajar también por cloud. El cloud es completamente gratuito y no requiere ningún tipo de configuración adicional. Al revés, lo hace más sencillo todo. Significa que tú, teniendo ese hotel montado, por ejemplo, o ese colegio, o esa oficina, o ese negocio montado con esa pequeña red de Omada, aunque esa red sea solamente de un switch y 2 APs, no pasa nada, pones el controlador y tú en remoto, desde cualquier lugar del mundo, con la aplicación del móvil de Omada o a través de un ordenador, me voy a poder conectar a omada.com, a la Omada Cloud, sin pagar nada, ningún tipo de licenciamiento de ningún tipo, solamente me tendré que generar un usuario y una contraseña y con ese acceso, con esas credenciales, yo voy a ver dentro de la página web de Omada todas mis controladoras que yo tengo repartidas por el mundo. Si tuvieras 15 clientes con 15 redes Omada, verías 15 controladoras y solamente tendrías que hacer clic en la que quieres gestionar, se te traería la interfaz web de gestión de esa controladora y a través de esa interfaz ya vas a poder gestionar todos los puntos de acceso, todos los routers y todos los switches que haya en esa red colgando de ese controlador, ¿vale? Para quien hayáis usado la Cloud Key de Ubiquiti, pues sería una especie de solución muy parecida a eso, al final, ¿vale? Este es un poquito el resumen. Si tenéis alguna duda, por favor, hacédmelo saber. Yo creo que os puede ser interesante porque hacer este tipo de estructuras o despliegues, primero, es extremadamente sencilla, no requiere prácticamente conocimientos de informática, o muy básicos, mejor dicho, sí que requiere un mínimo, pero es muy básico. La forma en cómo se configura
os podemos ayudar nosotros, os puede ayudar desde Warconsa, os podemos ayudar nosotros también, pero es muy, muy paso a paso, es muy sencillito. Si queremos tener esta gestión centralizada, lo podemos hacer a través de incluso de una aplicación de Omada. Y a través del cloud es que no tenemos ni que abrir puertos en el router, ni hacer configuraciones raras, ni nada por el estilo. Directamente me conecto al cloud y ya estoy viendo mis controladoras por todos sitios para poder conectarme y poder gestionar y controlar todo lo que yo quiera. ¿Vale? Si tienes alguna duda, por favor, pues me lo ponéis en el preguntas y respuestas, para luego verlo un poquito más en detalle. A partir de aquí vamos a ver un poco, o he tratado de explicar qué es Omada y cómo es una red de Omada. A partir de aquí vamos a ver un poquito más de detalle sobre los productos que hay dentro del ecosistema o cómo se usan, ¿vale? O por qué elegir uno o por qué elegir otro. En el caso de las controladoras, tienes diferentes opciones a elegir, ¿vale? La opción más sencilla, probablemente, o al menos la más económica, porque es gratuita, es utilizar el Omada Software Controller. Es un software, no es nada más que un software que tú lo instalas en un PC o en un servidor y ese ordenador pasa a ser la controladora de toda tu red Omada, ¿vale? La opción B es utilizar, en lugar de un software, utilizar un hardware, ¿vale? El hardware no deja de ser una especie de mini PC de TP-Link donde ya el software está metido dentro, ¿vale? Y a partir de aquí pues tienes dos modelos. El OC200, que es el más chiquitito para entornos de hasta 50 dispositivos Omada, que yo creo que es suficiente para el 90% de los casos, seguramente. Y la OC300, que es la hermana mayor, hasta 300 dispositivos Omada te soportaría, ¿vale? ¿Cuántos puede soportar el software? No hay límite. Nosotros solemos decir que son 1000 dispositivos Omada, pero no hay un límite real. Y aquí me podéis hacer la pregunta, pero Víctor, tengo el software que es gratis y no tiene límite y luego tengo el hardware que se paga, obviamente, una vez solo, lo que es el cacharro en sí, y tiene límites, tiene 50 o hasta 300, ¿no? Dispositivos Omada. Bueno, aquí es un poquito ya según el entorno lo que queráis utilizar cada uno de vosotros. Cuando hay un PC disponible, pues el software puede ser muy buena opción. Cuando el presupuesto es muy, muy, muy justo, muy reducido, el software pues puede ser muy buena opción. A nivel técnico, ¿qué os suele ocurrir? Pues que el software al final funciona perfectamente, pero tiene que ir montado sobre un ordenador o un PC. Ese ordenador, si no lo tienes, hay que comprarlo, porque al final sí que tienes un gasto, ¿no? Ahí, digamos, adicional. Y en cuanto a la limitación de dispositivos, pues el software no tiene limitación, pero si lo pones en un PC con muy poco procesador, con muy poca memoria, con poco disco duro, una cosa muy sencillita, pues tendrás más limitado, digamos, eso, que si lo pones en una máquina muy, muy sobrada, ¿no? De procesador, de memoria y demás. Podemos ayudaros también a la hora de elegir el ordenador donde montar el software, aunque en general los requerimientos no son elevados, son bastante básicos. Con un ordenador muy, muy económico y muy básico se pueden llegar a montar redes muy grandes. O sea que no, en ese sentido no sería un problema. En cambio, también lo que pasa es que estás dependiendo de Windows, ¿no? Si lo tienes montado en un PC o en un servidor, pues estás dependiendo de un sistema operativo que no es de TP-Link, es de Microsoft. Y si ese ordenador pues se reinicia porque hay una actualización de Windows o cualquier cosa, pues estás, digamos, expuesto a que eso pueda ocurrir, ¿no? Dicho esto, quería comentar una cosita también, y es que si se pierde el controlador, imaginaos que tenéis una red montada con Omada y se estropea el controlador o se apaga el ordenador donde está el software o se rompe el controlador por hardware que estáis viendo en pantalla. Si perdemos el controlador, no pasa nada. La red sigue funcionando como estaba con la última configuración conocida. Los puntos de acceso siguen emitiendo la misma Wi-Fi, siguen teniendo acceso a Internet y todo sigue funcionando sin ningún tipo de problema. Lo único que te puede llegar a fallar son aquellas funcionalidades especiales que sí dependen del controlador y que veremos luego en la presentación, ¿no? Más adelante. Pues cositas más comunes como puede ser un portal cautivo o cosas que ya son un poquito más avanzadas. Pero en una red básica, en una red normal, no te dejaría de funcionar nada, ¿vale? Simplemente perderías la gestión centralizada, pero la red seguiría funcionando de manera normal.
En el caso de los controladores por hardware, pues no tenemos este problema que os he dicho antes. Como no depende de un Windows ni depende de un ordenador o de un tercer fabricante para nada, pues es un cacharro que siempre está funcionando, siempre está encendido en el rack donde van los switches y ya está, sin ningún tipo de problema. Entonces, yo suelo recomendar, por el coste que tiene, que son muy, muy, muy económicos, poner un OC200, ¿vale? Si la red ya es muy grande, pues entonces puede ser interesante irse al OC300 o al software. Entonces es un poquito, no hay una solución mejor que otra, sino que depende de la situación, te puede interesar un poco más una o la otra. Dicho esto, hemos visto los controladores. Aquí os quería enseñar un poquito rápidamente lo que es el portfolio de switches de Omada. Dentro de Omada, ¿qué tipos de switches tenemos? Pues tenemos los switches que llamamos gestionables, ¿vale? Mucha gente se asusta con la palabra gestionable y me gustaría que hoy salierais de aquí pues con la tranquilidad, ¿no? No sé si muchos de vosotros quizá ya los estáis usando, los gestionables en sí, o ya los conocéis. Pero para los que no, los que estáis habituados a trabajar con switches no gestionables, los típicos de 8, de 16, de 24 bocas, que simplemente es plug and play y conecto y funciona, quiero que sepáis que los gestionables, aunque sean un poquito más caros, normalmente van en torno al 15%, un 20% más costosos, depende del modelo y de las prestaciones, os permiten otro tipo de ventajas, ¿vale? Ese pequeño extra de precio, que en los precios que nos movemos pueden significar fácilmente, como mucho, pues 30 euros más o 40 euros más, depende del modelo. No es una gran inversión adicional, pero sí que ganáis una serie de ventajas con los equipos gestionables. Lo primero es que están dentro del ecosistema de Omada, con lo cual vamos a poder tener una gestión mucho más rápida, mucho más sencilla. Lo segundo es que ante problemas en una red, cuando tenemos un equipo no gestionable, si la red te va lenta o algo falla, ¿qué puedes hacer? No puedes hacer absolutamente nada. Lo único que puedes hacer es quitar ese switch, poner otro nuevo, no gestionable y ver qué ocurre. Si se soluciona el problema, pues bueno, aquel switch tenía un problema. No sabemos cuál. ¿Por qué? Porque no hay visibilidad. En un switch no gestionable solamente puedo pinchar el cable, no puedo ver absolutamente nada, no puedo leer datos, no puedo saber qué ocurre. ¿Vale? Con un equipo gestionable puedo tener visibilidad porque yo tengo una interfaz web donde puedo conectarme y ver dónde puede estar el problema, ver qué tráfico hay en todos los puertos o ver un poco los comportamientos de los usuarios que están utilizando la red, ver en definitiva saber situar dónde está el problema y por lo tanto pues poder tener información para solucionarlo. Lo segundo es que también puede evitarte costes operativos. Si tú tienes que cambiarle un switch a un cliente donde lo tienes montado, con uno gestionable vas a tener que mandar al técnico sí o sí, allí, a que vaya, mire cuál es el problema y que cambie el switch. En el caso de un equipo gestionable, si el problema es solucionable, obviamente, si no es que se ha fundido el switch, pues ahí habría que ir físicamente a cambiarlo. Pero si es un tema de configuración, yo puedo conectarme en remoto, como os he explicado antes, a través del cloud, por ejemplo, o a través de un escritorio remoto o a través de cualquier sistema que conozcáis, vais a poder conectaros en remoto al switch, apagar y encender un puerto, por ejemplo, PoE, para que se reinicie aquel punto de acceso o aquella cámara o aquel teléfono IP donde tenéis conectado al switch, que se reinicien y solucionar los problemas de forma remota, o la mayoría de ellos. Con lo cual también estás ahorrando luego en los años posteriores en gastos operativos y logísticos de técnicos. Y por último, creo que otra de las ventajas puede ser interesante es el tema de un mantenimiento, ¿vale? Sé que muchos de vosotros no, bueno, al final sois del canal eléctrico, ¿no? No sois del canal de la informática, pero estoy seguro que muchos de vosotros tenéis la capacidad o podéis ofrecer un contrato de mantenimiento a vuestros clientes. Y sobre un producto no gestionable, no se puede hacer mucho, no se puede aplicar un servicio, digámoslo así, ¿no? En cambio, sobre un equipo gestionable sí que puedes obtener un rendimiento o un modelo de negocio basado en el renting o en el mantenimiento de la informática o en el mantenimiento de la electrónica que pueda tener el cliente, ¿no? Entonces, este tipo de cositas las podéis hacer con equipos gestionables y creedme que compensa por mucho esos 30, 40 euros adicionales de pasar del mismo equipo no gestionable a un equipo Omada, ¿vale? Aparte también la garantía. La garantía de estos equipos es superior, ¿vale? Así que creo que todos estos motivos son interesantes para que os animéis a testearlos y a probarlos. Si necesitáis probar alguno, pues nos lo comentáis también para que podáis trastearlos.
Dicho esto, aquí en pantalla, ¿qué veis? No vamos a ir modelo por modelo porque no es la idea de este webinar, por supuesto, os aburriríamos muchísimo y no es mi intención. Pero sí para que tengáis una idea general. Tenemos dentro de Omada, dentro de los equipos gestionables, tenemos desde equipos de 8 bocas gigabit hasta 48 bocas. Y dentro de los diferentes modelos que pueda haber, que suele haber de 8 bocas, de 16 bocas, de 24 y de 48, pues tienes diferentes opciones. Hay con PoE y sin PoE. De los que tienen PoE, hay algunos que tienen cierto número de puertos PoE y cierto número de puertos sin PoE. O sea, vamos a encontrar seguro la unidad o el equipo que se adapta a vuestras necesidades en concreto. Hay equipos que tienen también puertos al final del switch, tienen puertos de uplink de fibra óptica. Si trabajáis en entornos donde se tenga que hacer enlaces de fibra óptica, se puede trabajar con estos switches. Esos puertos de fibra óptica pueden ser gigabit o pueden ser incluso de 10 gigas. ¿Vale? Incluso tenéis ya en equipos de 10 gigas, 100% gigas, pues que tendrías los de aquí arriba, el 3008F o el 3016F, simplemente para que suene, pues que hay equipos de 8 bocas y de 16 bocas totalmente a fibra, es decir, son concentradores de fibra óptica. Esto es algo que suele ser bastante llamativo, que se puede ser interesante de trabajar. Incluso hay un modelo de 24 puertos de fibra óptica, que es el que veis aquí, el 3428XF, que es nuevo, nos acaba de llegar hace muy poquito, y para proyectos donde tengáis que hacer pues, enlaces largos y muchas cantidades de enlaces de fibra, pues puede resultaros interesante. ¿Vale? Trucos mnemotécnicos, pues los switches que acaban con una P o con un MP son equipos PoE, tienen PoE, ¿vale? Y los equipos que tienen una X es que tienen al menos algunos puertos de 10 gigabit. Tenéis una tabla aquí que es una chuletilla, que os la puedo pasar actualizada porque faltan algunos modelos, pero os lo podemos enviar si queréis tener una especie de chuleta de tanto de los puntos de acceso, de los switches y demás. Yo ya la compartí con Warconsa, ellos os lo pueden hacer llegar o os lo puedo enviar yo mismo sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Dicho esto, he añadido aquí una slide adicional. Bueno, yo he dado por supuesto que todo el mundo sabe lo que es el PoE, ¿vale? Pero quien no lo sepa, muy resumidamente, es que podemos pasar electricidad o alimentación eléctrica, mejor dicho, a través de los cables de datos. De forma que pues, a la hora de situar una cámara IP o un teléfono IP o un punto de acceso PoE, no necesitemos situar ese cacharro cerca de una toma eléctrica, sino que directamente desde el switch, pum, con un solo cable, estoy alimentando y pasando datos, las dos cosas, ¿vale? Hay diferentes estándares de PoE, los más habituales son los dos que veis aquí, no os tenéis que preocupar por eso, porque los switches nuestros son compatibles la inmensa mayoría con los dos protocolos, con el PoE normal, que va a 15 vatios, y el PoE Plus, que le llaman, que iría a 30 vatios, ¿vale? Estos son los protocolos 802AF, 802.3AT, bueno, comúnmente llamados PoE o PoE Plus, ¿vale? El PoE Plus hasta 30 vatios. Quería comentaros, porque tenemos muchísimos switches que son PoE, no solamente los Omada, seguro que ya estáis utilizando switches PoE de TP-Link en otros entornos también no gestionables, y quería comentaros que tenemos, para aquellos que trabajéis con videovigilancia o cosas por el estilo, sabéis que hay una limitación, el cable de datos llega hasta 100 metros, no podemos tirar más de 100 metros. A partir de ahí, pues se recomienda tirar fibra óptica o hacer cascada de switches en ese sentido, ¿no? Pero muchas veces si queremos llevar PoE hasta más de 100 metros porque queremos situar una cámara de vigilancia, por ejemplo, que esté a 200 metros, pues no había una solución, ¿no? Y ahora hemos lanzado hace unos meses pues los primeros switches que son capaces de llegar, son unos switches concretos y especiales, no todos lo hacen. Pero si estáis interesados lo podéis preguntar. Llevan PoE hasta 250 metros, por lo que pueden llegar más lejos, ¿de acuerdo? Esto es interesante. Y lo dicho antes, para el tema de la fibra óptica, para aquellos que trabajéis con fibra o que os animéis a trabajar con fibra, pues que sepáis que tenemos todos los accesorios necesarios, desde PoE, desde transceptores ópticos multimodo o monomodo, tanto a gigabit como a 10 gigabit, ¿vale? Esto requeriría pues un webinar aparte para explicar tipos de fibra y demás. Simplemente que sepáis que lo tenemos, y si os interesa
hacer más webinars sobre otros temas específicos, pues por favor comentadlo, darnos vuestro feedback a través de Warconsa y haremos nuevos webinars con el contenido más, digamos, detallado a vuestro interés, que es lo que buscamos. Pasaríamos ahora un poco a lo que son los puntos de acceso, que básicamente es bueno, pues la joya de la corona, ¿no? Digamos, de la solución de Omada. Y bueno, tenemos en diferentes formatos físicos y diferentes tecnologías, ¿vale? Muchos de vosotros habréis escuchado, si os pregunto qué tipos de Wi-Fi hay, pues seguro que habéis escuchado lo del Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6, ¿vale? Eso es como se llaman ahora los estándares Wi-Fi. El 4 es el más antiguo de los que hay ahora, el 5 es el más utilizado, quizá el más implantado, digamos, en el mundo, y el Wi-Fi 6 ya es una realidad hoy en día y cuando se hace un proyecto nuevo suelo recomendar que pongáis Wi-Fi 6 ya directamente, ¿no? Porque es lo que se está poniendo ahora y lo que está viniendo en los próximos 2, 3, 4, 5 años, pues va a ser eso. Incluso ya existe algo de Wi-Fi 7, ya empiezan a verse productos de Wi-Fi 7 en el mercado, así que esto va con una velocidad pues tremenda, ¿no? Más allá de lo que es la velocidad y la cobertura del Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 o Wi-Fi 6, en pantalla lo que estáis viendo son los formatos físicos que podemos elegir. De cada tecnología, tanto de Wi-Fi 4 como Wi-Fi 5 como Wi-Fi 6, vamos a poder jugar con 3 elementos físicos diferentes. El típico punto de acceso clásico de pared o techo, donde lo podemos situar en la pared o en el techo, el de toda la vida. Los modelos de exteriores, que como su palabra indica, pues van para entornos exteriores, por ejemplo, pues zonas de piscinas o en los hoteles o campings, jardines, terrazas de restaurantes, este tipo de situaciones. Y los de tipo wall, que estaría más pensado para aquellos que, si tenéis clientes que sean hoteles o trabajáis en hostelería, pues esto va más dirigido quizá a ese tipo de entorno, aunque también se monta mucho en entorno residencial, como os decía antes, en casas grandes y demás. Se suele poner uno por habitación y lo que permite es un poco un todo en uno. Es un punto de acceso muy chiquitito, del tamaño de una cajetilla de zapatos, de cigarros, un poquito más grande. Y es un punto de acceso, es un pequeño switch, porque suelen tener hasta 3 o 4 puertos en el mismo equipo, y tienen PoE Pass-Through, es decir, que los puedes alimentar por PoE y adicionalmente pasar a través de uno de sus puertos el PoE a otro dispositivo. Pongamos, por ejemplo, que en el hotel, en la habitación del hotel hay un teléfono IP que es PoE. Bueno, pues podríamos tener el enlace desde el switch del pasillo del hotel hasta esa habitación para alimentar y dar datos al wifi, al punto de acceso que está dando cobertura ahí, y a través de uno de sus puertos extra que tiene el punto de acceso puedo cablear, hacer un pequeño puente al teléfono IP y alimentarlo con corriente también, ¿vale? Entonces, un poco un 3 en 1. Simplemente que sepáis que van estos tres formatos. Y aquí pues sería un poquito la foto de todo el troncal de puntos de acceso Wi-Fi, que os puede servir como chuletilla también, y que estamos trabajando. Tanto en Wi-Fi 4, los de la izquierda, que más en tono naranja. Lo del centro serían los de Wi-Fi 5 o Wi-Fi AC, que también se llama así. Y los de la derecha, que es donde más carne en el asador pues hay puesta a nivel de fabricante, donde más modelos estamos lanzando nuevos, serían los de Wi-Fi 6. ¿Vale? Si me permitís, os voy a recomendar pues 3 o 4 modelos en lugar de todos. Pues mira, lo más utilizado son estos 4 modelos, ¿no? Para mí los más utilizados hoy día son en Wi-Fi AC, si vamos a presupuesto reducido, si tenemos que ir a lo más justito, pues yo recomendaría entre el AP225 y el 245, ¿vale? Son equipos de mucha eficiencia, son los más vendidos de TP-Link de la historia, son los que más vendemos. Y son los 2 modelos que se suelen montar más en cualquiera de los entornos que hemos hablado. Sobre todo cuando es una ampliación o cuando el presupuesto es bajo. Cuando ya hablamos de un proyecto nuevo, cuando queráis montar una solución un poquito desde cero o el cliente os pide renovar lo que ya tiene por algo más moderno, yo ya recomiendo sí o sí, porque por precio vale bastante la pena, es trabajar con Wi-Fi 6. En Wi-Fi 6 nosotros empezamos teniendo los modelos de gama un poco más alta, por lo tanto había un salto de precio importante entre Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6. Pero hoy en día
hoy en día no hay un gran salto de precio. Estamos hablando de una diferencia muy pequeña, ¿vale? Especialmente pues, en los entry level, que serían el 610 o el 613, es el mismo equipo, pero el 610 lleva la fuente y el 613 no lleva la fuente de alimentación. Es decir, que el 613 es más barato y está pensado para alimentarlo solamente por PoE, digamos, ¿vale? Pero es el mismo equipo. El 610 y el 613 es el mismo cacharro, solo que al 13 le han quitado la fuente. Y el siguiente, que sería el 653 y el 650. Ocurre lo mismo. El 650 y el 653 son el mismo equipo, pero al 653 le han quitado la fuente para que sea más económico. Para mí, si me preguntáis, el mejor equipo que tenemos ahora mismo en relación calidad-precio en Tepelín es el EAP 653, porque tienes un Wi-Fi 6, que ya es un 3000, va a 3 gigas en Wi-Fi teóricos, luego en la práctica siempre baja eso, pero bueno, tienes un rendimiento de equipo tremendo a un precio que estaría entre más o menos como el 610 con la fuente, ¿vale? Entonces, vale bastante la pena jugar con estos 4 modelos, el 225 y el 245, y las parejas, el 610 o 613 o el 650, 653. Para mí estos 4 son los que yo os recomiendo tener como memorizados. El resto, pues ya es función de la necesidad que podéis tener y que os podamos nosotros aconsejar, ¿no? Y bueno, los modelos exteriores simplemente pues que se ven fácilmente porque en la tecnología 4 y 5 tienen las antenas así largas, o sea que se sabe bien que son de exteriores, y la referencia la podéis encontrar muy rápidamente, de forma muy sencilla, porque básicamente porque en la referencia pone outdoor. Entonces es bastante fácil de distinguir, ¿no? Si el equipo pone outdoor es que ya sabes que es de exterior. Y en Wi-Fi 6 tenemos también dos, el 610 y el 650 también tienen su versión de outdoor, ¿vale? Simplemente comentar estos detallitos que yo creo que pueden ser interesantes. Una última cosa, antes de pasar a la siguiente, es que en los puntos de acceso existe una variante que simplemente quiero que os suene. Y son los modelos que pone HD. Si os fijáis, en algunos pone HD, en otros no, ¿vale? Lo de HD significa High Density o alta densidad. Y son equipos que serían ideales o perfectos para entornos donde hay una alta densidad, como su nombre indica, de dispositivos conectados. Pongamos un ejemplo. Vuelvo a ese pequeño hotel o a ese pequeño colegio. Pues en el hotel, por ejemplo, pues podemos tener equipos para la zona de los pasillos de las habitaciones, pues que pueden ser los de tipo wall, por ejemplo, o los de pared en los pasillos, que hemos dicho, el 225, 245, o las parejas de los de Wi-Fi 6, en función de lo que queramos poner. Pero luego tenemos zonas comunes, como puede ser el restaurante, el hall, la piscina, bueno, entornos donde las salas de presentaciones, las salas de reuniones, etcétera, de eventos, ahí es donde vamos a tener mucha gente conectada en un espacio reducido, en un solo espacio. En esos entornos te puede interesar más poner un solo HD que 4 o 5 de los otros en un mismo sitio, ¿vale? Porque ahí evitaremos ya temas de interferencias y cosas así. Y para ir acabando, en la parte de Omada, pues tenemos lo que son los routers profesionales, ¿vale? Lo primero es comentaros un poquito que tenemos dos versiones, ¿vale? En la parte derecha veis los tres últimos, el 605, el 7206 y el 8411. Todos, absolutamente todos, son routers profesionales metálicos que se pueden enracar, todos, y absolutamente todos tienen los puertos gigabit y te permiten trabajar con más de una línea de internet. O sea, vamos a poder tener 2, 3, 4, 5, 6, hasta me parece que hasta 10 en el modelo más grande, líneas de internet. Eso ya, pues que no sé si hay entornos donde se necesiten tantas, ¿no? Pero lo normal sí que puede ser tener entre 2 y 3 líneas de internet en entornos o oficinas o sitios donde haya que garantizar el acceso a internet sí o sí, y que si falla el acceso a internet, pues el propio router desvíe todos los datos a la segunda línea, ¿no? Que haga un balanceo de carga o un failover. El failover es esto que he dicho, que cuando una falla, pues todo el tráfico va por la otra, ¿no? Por la otra línea. Estos equipos son routers profesionales que son capaces de montar VPNs, de hacer el balanceo de carga y el failover que os acabo de indicar, y además son compatibles con Omada.
con lo cual, pues muy bien, ¿no? Tienes todo el tema de la seguridad, etcétera. Y encima a un precio, pues muy, muy, muy reducido, como todo lo que es Omada en general, ¿no? En el mercado. Dicho esto, quería comentaros un equipo especial. Especial para vosotros, yo creo que puede ser realmente interesante si trabajáis con entornos muy chiquititos, entornos de hasta 9, 10, 12 dispositivos de Omada o puntos de acceso, por ejemplo, ¿no? Este cacharro que veis a la izquierda, el ER7212PC, es un producto nuevo que hemos lanzado y que es un 3 en 1. Y quería hacer una mención especial, porque creo que puede ser interesante para vosotros, para muchos de vosotros, porque vais a economizar costes y vais a reducir cacharros en los clientes. Cuando digo que es un 3 en 1, me refiero a que, aparte de ser un router, como ya os he explicado, con VPN, con varios puertos WAN para hacer el balanceo de carga de las líneas, etcétera, etcétera, también es un switch PoE de 8 bocas, gigabit, y también es un controlador de Omada. Es decir, que si tenemos un pequeño proyectito de 4 APs, de 2, de 3, de 4 APs, de hasta 10, digamos, o hasta 12 puntos de acceso, en un restaurante, en un bar, en una oficina, en un negocio chiquitito, etcétera, con solo este router y los puntos de acceso, ya tienes una red entera montada de Omada. ¿Vale? Y estamos hablando de algo, de un equipo con muy, muy, pero que muy bajo coste, sobre todo cuando comparas los tres aparatos por separado, ¿no? Vendría a ser un poquito más sencillo con 605 como router, digamos que soporta menos carga de trabajo por procesador y demás, pero encaja perfectamente en esos entornos pequeñitos que os acabo de comentar, de hasta, digamos que hasta 10, ¿no? Como aproximación, dispositivos. Dicho esto, poquito más, porque aquí hemos acabado con la parte de hardware, con la parte de los productos dentro del ecosistema de Omada. Quería entrar un poquito en detalle en algunas cosas, pues para que vierais qué grado de resolución se puede llegar a tener, que realmente podemos en cada una de las líneas escoger muchas opciones que pueden encajar con muchas de vuestras situaciones diarias en el día a día. Y bueno, pues aquí lo voy a pasar rápido. Básicamente son algunas cositas adicionales que podemos hacer dentro de una configuración de Omada, más allá de los puntos de acceso, los routers y los switches y la gestión de todo eso de forma unificada y de forma muy sencillita. Pues dentro de lo que es el controlador sí que vamos a poder jugar pues con algunas cositas interesantes, como por ejemplo el poder hacer un portal cautivo o un hotspot. Esto me lo suelen pedir mucho, pues como la típica red de invitados en una oficina, o está muy pensado para hoteles, sobre todo, claro, cuando vamos a un hotel a la recepción y nos dan haces el check-in, te suelen dar, ¿no? La clave del wifi en un papelito o lo que sea con la tarjeta de la habitación. Pues este tipo de cosas las puedes hacer porque están integradas, no vas a tener que adquirir ni pagar un software adicional, ni buscarte un partner que lo haga, ni nada por el estilo. Lo tenemos incluido dentro de la solución. Se puede hacer por tickets, se puede hacer el login, se puede hacer por mensaje de texto o se puede hacer obligar al cliente, digamos, a que se loguee en Facebook para poder tener acceso a Internet, ¿no? En el caso de ser un hotel o un restaurante o un bar. Esto lo piden mucho, sobre todo en estos entornos, en hoteles y en bares y restaurantes. El hacerlo por el social login, que le llaman. A partir de aquí, que sepáis que todos los equipos que tenemos trabajan con Mesh, tienen la tecnología Mesh y también tienen el tema del roaming, que hemos hablado antes. El roaming es muy, muy necesario en dos entornos especialmente que yo me encuentro, ¿vale? El primer entorno es el que ya he aplicado en una fábrica, en un almacén, donde el de las pistolas, ¿no? El que vas pistoleteando para hacer el inventario, o el de los toros, que se va moviendo para arriba y para abajo. Cuando tú te mueves a través del almacén y te sales de la cédula de cobertura de una AP y te metes en la del otro, porque tenéis varios situados por ahí, pues se produce un corte. Por tanto, ese ordenador o esa pistola que tiene que ir conectada a un servidor pierde la conexión durante unos segundos y tiene que volver a conectarse y demás, ¿no? Ese es uno de los entornos. Y el otro entorno es donde haya voz IP, donde tengáis oficinas, si trabajáis con esto, oficinas donde haya telefonía IP inalámbrica, pues obviamente tú vas hablando con un teléfono IP y te vas moviendo, ¿no? de un lado a otro. Cuando pasas de una AP a otro, cuando te vas moviendo, se producen cortes y eso se puede traducir en un corte en la llamada incluso.
o que se escuche mal. Entonces, para estas aplicaciones que son muy sensibles a esos cortes porque hay movilidad, es necesario configurar algunas cositas de roaming, ¿vale? Estas ya son cosas más avanzadas, pero que sepáis que se pueden optimizar. De hecho, si tenéis algún entorno por el estilo, es casi obligatorio hacerlo con una solución como Omada en este sentido, algo parecido a esto, ¿no? Para poder controlarlo bien. Más, simplemente deciros a todos que si tenéis proyectos, nosotros hacemos estudios de cobertura completamente gratuitos, solamente os vamos a pedir saber un poco, cuanto más detalle del entorno nos podáis dar, pues cuántos usuarios hay, si queremos dar cobertura a todas las zonas o una parte de las zonas, el uso que se quiere hacer del wifi, si es para invitados, si es para los trabajadores, si es para clientes. Con una información básica, digamos, de la necesidad del cliente a la hora de montar un wifi en el proyecto que queramos montar y con el plano, que necesitaríamos un plano para hacer el estudio de cobertura, pues podemos haceros este estudio teórico completamente gratuito, ¿vale? Creo que queda muy bien cuando podéis presentar a vosotros, a vuestros clientes, un estudio de cobertura profesional, de forma gratuita, o si lo queréis cobrar, lo podéis cobrar, al final son vuestros clientes. Nosotros lo hacemos gratuito para vosotros, para los instaladores. Y bueno, os damos ese soporte, esa ayuda, tanto en la preventa como a la hora de hacer el estudio de cobertura, como luego en la postventa si tenéis que hacer alguna configuración, alguna cosa, o tenéis algún problema o cualquier cosa como esa. Tenemos a Ricardo, que es el técnico en TP-Link, que os puede echar un cable. Siempre que lo hagamos con una agenda, pues con un aviso, ¿no? Muchas veces no se puede atender en el mismo momento que llamáis. Lo digo porque me he encontrado algunas veces que es que estoy en casa del cliente y necesito hacer esto, ¿no? Y a lo mejor no podemos ayudarte en ese mismo instante, pero sí que vamos a poder quedar contigo o trabajar o hacerte unas recomendaciones o enviarte en su defecto pues una documentación para que puedas resolver el problema. En definitiva, que contéis con nosotros para la elaboración de proyectitos y en vuestro día a día con los clientes con este tipo de electrónica, porque para eso estamos, ¿de acuerdo? Entonces, ya para acabar, como resumen, ¿por qué elegir Omada, ¿no? ¿Cuáles son los motivos? Aparte de un poquito ya lo que hemos hablado, los motivos principales para mí son que es una solución muy, muy, muy económica y para todo tipo de entornos, tanto pequeñitos como medianos como grandes. O sea, os encajan realmente a todos. Segundo, es una solución en stock. Puede parecer una chorrada, pero hoy en día el tema del stock sigue siendo un problema. Todos los fabricantes, quien diga que no, pues miente. Fabricantes, mayoristas, distribuidores, resellers, todos hemos sufrido estos 2 últimos años a raíz de la pandemia y todo esto, pues con la falta de chips, con la crisis logística y la crisis energética y todo esto, pues problemas bastante graves de stock. Sin embargo, nosotros hemos sido uno de los fabricantes que más stock hemos tenido durante esos problemas y ahora que se está empezando a normalizar un poquito todo, nosotros tenemos una salud de stock tremenda. Realmente, si vais a la web de Warconsa, vais a ver que tienen un montón de stock de todos los equipos, porque la apuesta que están haciendo por esta tecnología es grande, es elevada. Y bueno, pues que sepáis que TP-Link en España, de hecho, está creciendo cerca de un 90%. Hemos casi duplicado la facturación total del año anterior. Entonces, los crecimientos están siendo muy grandes, en parte por también la falta de stock que están teniendo nuestros competidores. Este aclamado Ubiquiti que hemos dicho antes, pues está teniendo problemas bastante graves, ¿no? Y muchos de esos clientes han buscado alternativa, se han encontrado con Omada y la mayoría, pues cuando una vez lo prueban, se quedan en casa porque tienes, aparte de una solución muy parecida, es una solución económica, como decía, está en stock y además pues te atienden en castellano y tenemos personal aquí en España que te puede echar un cable en todo el proceso, ¿no? Es algo de lo que carece otros competidores. La solución es completa, como habéis dicho, pues tiene la ABC de las redes, tanto los puntos de acceso, los switches, los routers y demás, y es escalable. Es decir, que si yo ahora pongo 5 APs y mañana quiero poner 10 o quiero poner un switch de gama más alta o da igual, vas a poderlo meter
todo dentro del mismo ecosistema que ya tienes. Todo el controlador que ya tienes montado te va a aceptar los próximos productos de Omada que vayan saliendo o que tú vayas necesitando a la hora de instalar. Importantísimo, facilidad de instalación y configuración. Son de los sistemas más sencillos de configurar que hay y de poner en marcha. Si no quiero trabajar con el controlador o con la aplicación del móvil y solamente quiero hacer una configuración normal y corriente por web, como siempre se ha hecho, lo vas a poder hacer, no obligamos a hacerlo, si ya estás habituado a eso. Nosotros te recomendamos aún así pues, que pruebes el software o la controladora para tener ese acceso cloud y todo lo que hemos visto en esta presentación. El tema de la solución rápida de problemas en remoto y el ahorro de costes en operarios a la hora de ir a solucionar ese problema, tener visibilidad o mejorar vuestro modelo de negocio, simplemente poder incluso cobrar al cliente un mantenimiento, ¿no?, sobre los productos o lo que sea. El soporte comercial y técnico, por supuesto, tanto en la preventa, en la postventa y durante el proyecto o lo que tengáis, ya no tiene próximo proyecto, en vuestro día a día, cualquier cosita que podáis tener, tenéis personas en Wargonsa expertas en el asunto y para cosas que superen esos conocimientos, pues también os tenéis a nosotros en TP-Link, que para eso estamos, ¿de acuerdo? Y finalmente, pues la versión Omada puede ser completamente gratuita. Tú compras los productos, eso sí, el hardware, pero luego la solución cloud es gratuita, no tiene licencias. Es opcional, no te obligamos a ella. Y luego el software, si quieres poner un controlador y no gastar nada, pues también tienes la opción del software, que es 100% gratuito. ¿Vale? Para mí estos son un poquito las claves, digamos, de Omada hoy día que nos están permitiendo crecer tantísimo en este mercado en España y tenemos una previsión de volver a crecer unas cifras muy parecidas este año 2023 y bueno, pues yo creo que si aprovecháis la situación y os sumáis al carro, pues aquí estamos para solucionarlo todos juntos. Y nada, y ya está, poquito más. Esto lo voy a pasar, simplemente era para que vierais pues, cómo nos sitúan, pues, por ejemplo, Gartner, que es una consultora mundialmente conocida, cómo sitúa TP-Link respecto a otros fabricantes. ¿Vale? Normalmente se soldría relacionar TP-Link con D-Link o con Ubiquiti o con Netgear, pero veis que, por ejemplo, pues un Gartner nos está situando al lado de un Allied Telesis o de un Cambium Networks, ¿de acuerdo? Y en el mismo cuadrante donde está un Cisco o un HP, aunque obviamente son marcas que están en otras ligas y tienen soluciones más avanzadas, también cuestan mucho más. Entonces, esto es un poquito la idea para que nos situéis entre fabricantes, ¿de acuerdo? Nada más, por mi parte me despido. Agradeceros a todos realmente que hayáis aguantado hasta aquí, que hayáis visitado este webinar. Para mí es un honor poder estar aquí hoy con vosotros y contaros un poquito nuestro libro, que os acerquéis un poquito más a Warconsa y a TP-Link como marca y que contéis con nosotros para todo lo que podáis necesitar. Recordaros, como último detalle, pues esta promoción especial que tenemos de la semana de TP-Link en Warconsa. Y por favor, os pido pues, que si tenéis alguna duda, nos lo pongáis en el preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Porque así ahora daré paso a resolver algunas de estas preguntillas, ¿vale? Y me parece que no hay muchas, no sé si es porque me he explicado muy bien o, mira, aquí veo una, por ejemplo. Lo que no sé es si se está viendo en pantalla la pregunta o no. A ver. Vale, gracias, Jesús. Vale, Manuel Rodríguez nos pregunta, entiendo que la conexión desde el cloud es para gestionar los dispositivos. Sí, es decir, la conexión desde el cloud básicamente es que si tú tienes montado en un cliente pues la controladora y la red de Omada, lo que sea, tus puntos de acceso, tus switches o tus routers o una parte de esos, tú desde cualquier parte del mundo con la aplicación de Omada o a través de un ordenador abrirías un navegador web, el Google Chrome, te conectarías a omada.com, pondrías tu usuario y tu contraseña y ahí tendrías un portal donde verías todas las controladoras Omada que tienes en diferentes clientes por el mundo. Entonces, pongamos que tienes 10 montadas por diferentes lugares, en 10 clientes,
pues tú te vas al cliente que quieres gestionar, a la número 2, la abres y gestionarías desde esa interfaz que se te abre todo lo que tengas en ese cliente, todos los puntos de acceso, todos los switches y todos los routers de Omada que estén en ese cliente bajo ese controlador. ¿De acuerdo? Esta es un poquito la idea de gestión de Omada, para que sea más sencillo y os permita aglutinar, ¿vale? Muchas veces simplemente tenéis algún proyectito muy puntual, pues oye, lo hacéis individualmente y sin problema. Pero si os dedicáis un poquito más a menudo a trabajar con diferentes clientes, diferentes entornos, puede resultaros interesante utilizar el cloud como una plataforma donde tener resumido todo lo que tenéis montado con Omada en todo el mundo. Tanto si es todo en España como si lo hacéis proyectos en el extranjero. No habría ningún problema. ¿Vale? No sé si he respondido a tu pregunta, Manuel. Y si tenéis alguna otra pregunta, los demás, sed libres de publicarla o de escribirla. ¿De acuerdo? Voy a ver si se ha escapado algún despistado por el chat, a lo mejor. Hay alguien, Víctor, que está escribiendo. Vamos a dejarle tiempo para que redacte Claro. su pregunta y estamos con él. Víctor, ya tienes otra pregunta. Vale, Francisco Javier nos comenta, estamos implantando el sistema de Omada ya en varias instalaciones y la verdad es que no estamos muy contentos con el tema. Es de fácil configuración. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Francisco, por el feedback. La verdad es que sí, es un sistema que es muy ágil, funciona bastante bien. El feedback que tengo yo, al menos de los clientes en general, es que los productos son de muy buena calidad-precio. Es obvio pues, que si tenéis necesidades muy elevadas o muy, pues me lo invento, cosas como control de capa 7 o cosas así que ya son muy de alto nivel, pues son soluciones que tienen a lo mejor pues, otros fabricantes, ¿no? Tipo Cisco, Aruba, HP, como os estaba comentando, por lo que hay que pagar licencias, se pagan mucho más y demás. Pero para un entorno SMB, como es el que estamos nosotros acostumbrados, y yo creo que también es un foco al que estamos dirigidos dentro también de la distribución de Warconsa y demás, es donde nos dirigimos en un 99% de los casos, la solución realmente tiene una relación calidad-precio excelente. Y bueno, precisamente este último año, como explicaba, me he encontrado muchísimos casos, ¿no? Viniendo de esa falta de stock de otros fabricantes que cuando han preguntado sobre el tema de Omada, nos han detectado, hemos tenido reunión con los clientes, que podemos, por cierto, tener reuniones individuales con vosotros sin ningún tipo de problema, para resolver dudas y consultas o proyectos específicos que tengáis, ¿vale? La idea es que contactéis con nosotros para ayudaros tanto a nivel de precios especiales para el proyecto, como en el seguimiento del mismo, como ayudaros con el estudio de cobertura, que no me salía. Y bueno, en definitiva, que podáis tener una experiencia completa de Omada para empezar, ¿vale? Tenéis también, como ya sabéis, la promoción activa dentro de Warconsa, y si tenéis alguna petición en particular o queréis probar algún producto en concreto, podemos hablarlo para ver si podemos incluso llegar a hacer algún tipo de préstamo o alguna compra con descuento, ¿de acuerdo? Esto lo podemos ver con cualquiera de vosotros. Sí, Francisco dice que le ayuda mucho Ricardo Arellas, ¿no? Efectivamente. Ricardo Arellas es el técnico que he comentado antes de TP-Link, que bueno, pues es el ingeniero, ¿no? Porque está
entre otras cosas, porque no es lo único que hace, pues para dar soporte a los clientes en este tipo de entornos, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues nos echa unos buenos cables, tanto a los clientes como a nosotros los comerciales dentro de TP-Link, tanto para formarnos como para, a la hora de llevar esos proyectos, esas dudas, etcétera, que podáis salir adelante sin grandes problemas. ¿De acuerdo? Por mi parte, no mucho más. Carmen, ¿te parece que vayamos despidiendo un poquito? Pues perfecto, Víctor. Muchísimas gracias por la presentación. A Ha sido vosotros. fenomenal. Seguramente a nuestros clientes les haya servido muchísimo y les hayan resuelto muchísimas dudas. Seguro que sí. Seguiremos trabajando para poderles dar pues, más formación y más información sobre toda la familia Teppelin y bueno, y espero que a todos os haya gustado. Nos vemos pronto. Gracias a todos, de verdad. Cualquier cosita, estamos en contacto. Estamos Un aquí. abrazo y portaros bien el fin de semana. Chao. Gracias, un abrazo. Hasta luego.